De RPP ya nos acompaña nuestro primer invitado, que es el señor Óscar Schiappapiedra, secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y a propósito, su visita tiene que ver con una decisión que debe tomar el gobierno en las próximas horas, y nos referimos, por supuesto, a la extensión o emisión de este salvoconducto que le permitiría a la ex premier Betsy Chávez viajar a México, país que le ha otorgado un asilo político. En principio, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de RPP, en la cabina principal. Señor Schiappapiedra, ¿cuál es su posición con relación? El gobierno se está tomando su tiempo, ha dicho que la Cancillería debe hacer una evaluación, y uno dice, ¿qué tanto debe evaluar cuando hay, al parecer, una mayoría de los conocedores en este tema que dicen que no va a quedar otra que finalmente entregar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez? ¿Coincide usted con esa mirada? Mávila, muy buenos días. Obviamente declaro a título estrictamente personal, yo discrepo de la posición que un sector significativo de los comentaristas sobre este tema han expresado. Yo creo que el tema es por lo menos bastante problemático. Creo que en general lo que se está haciendo es un análisis donde no se están integrando el conjunto de normas que son relevantes para llegar a una conclusión en esta materia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se cita la Convención sobre Asilo Diplomático, que ciertamente en el artículo 2 establece que todo Estado tiene de derecho de conceder asilo, y el artículo 4 dice que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. Si uno ve estos artículos aisladamente, parecería llevarnos a esa conclusión que obviamente México tiene razón, le corresponde a ellos otorgar el asilo, calificar la situación, y al Perú simplemente conceder el salvoconducto. Pero ese análisis hace omisión de lo que el propio artículo 3 de la Convención sobre Asilo establece, que claramente señala que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos. Esto nos remite a un antecedente que parecía ya zanjado, pero que en mi opinión también mal enfrentado, que fue el caso de la señora Nadine Heredia. Justamente le iba a preguntar por eso, porque es el ejemplo que traen siempre a quienes dicen, mire lo que pasó con Nadine Heredia, pues lo propio, el gobierno ya actuó, ya dejó sentada una posición, una actitud con relación a los asilos, y por lo tanto lo que corresponde es simplemente hacer lo mismo. En derecho, un error no genera derechos. Del que se haya hecho una interpretación equivocada y se hayan tomado decisiones equivocadas, de ninguna manera configura una regla que sea jurídicamente obligatoria hacia el futuro. El caso de la señora Nadine Heredia, en mi opinión, es sumamente grave porque ahí existía una sentencia condenatoria. Ahí hay una diferencia con Betsy Chávez, porque Nadine Heredia ya tenía una sentencia condenatoria. Betsy Chávez está siendo todavía parte de un proceso judicial en marcha, que continúa y que además el Poder Judicial ha dicho continuará, a pesar de la situación legal de la señora Chávez. Así es, esa es una diferencia sustancial que justamente configura la gravedad de lo que se hizo en el caso de la señora Nadine Heredia. ¿Qué sentido tiene en el Perú que sometamos a las personas a largos procesos judiciales, sobre todo por una cosa tan grave como corrupción en la función pública, o por lo menos relacionado con el ejercicio de la función pública, si es que el resultado final va a ser que, perdidas en todas las instancias, condenadas a la persona, simplemente recurre a una embajada y solicita asilo argumentando una persecución política que nunca existió? Fernando tiene una pregunta para usted. Se encuentra en Centro de Convenciones de Lima. Adelante, Fer. Sí, buenos días, Óscar Schiappapiedra. Usted ha hecho referencias a algunos artículos del Tratado de Caracas de 1954
que fue inspirado precisamente por experiencia que tenemos en el Perú, que es importante recordar siempre, que es que la dictadura de Odría no quiso darle el salvoconducto para que fuera a Colombia, país que le había ofrecido asilo. O sea, tenemos ese antecedente que nos ha marcado, que tuvo un tal impacto regional que inspiró la elaboración de este tratado. Pero yo quisiera que incorpore a su reflexión el artículo 36 de nuestra Constitución, que dice claramente: el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. De manera que yo quisiera que después de ir a una pausa, doctor Escapapietra, nos diga cómo define una posición usted a la vez o a la base del Tratado de 1954 y del artículo 36 de nuestra Constitución. Vamos a la pausa, Mávila. Caso Betsy Chávez, justamente a nuestro invitado, Fernando. Sí, en realidad yo lo que hice referencia a un precedente histórico, el Yaya de la Torre, que vivió encerrado en la Embajada de Colombia más de 5 años, porque la dictadura de la época del general Odría no le quiso dar salvoconducto para que pudiera ejercer el asilo que le fue dado por Colombia. Eso es un antecedente que hay que tener en cuenta. Y el otro tema, ya más bien constitucional, es el artículo 36. No es solamente un tratado internacional que hemos firmado libre y soberanamente, es un artículo de la Constitución que reconoce que es el país asilante que decide si corresponde o no el asilo. Por eso quisiera que nos conteste a estos 2 puntos el doctor Escapapietra. Fernando, muy buenos días y muy pertinentes sus observaciones. Sin duda, del antecedente histórico de esta convención sobre asilo diplomático viene perfectamente a tomar en cuenta. Afortunadamente, las cosas han evolucionado. Obviamente no estamos en una etapa de dictadura. Seguramente convendremos que las condiciones de gobernabilidad democrática en el país no son las óptimas y que tenemos tareas pendientes, pero ciertamente no estamos pues en la década de los 50, donde se perseguía a los periodistas, se perseguía a los opositores políticos, hubieron incluso asesinatos ordenados desde el propio gobierno, ¿no? Estamos en una situación distinta. Ciertamente el artículo 36 de la Constitución reconoce la institución del asilo político y acepta la calificación de asilado que otorga el gobierno asilante. Pero esta norma tenemos que entenderla en relación con lo que es el estándar internacional sobre asilo político, que está claramente delimitado en la Convención sobre Asilo Político, cuyo artículo 3 justamente sustrae del beneficio del asilo político a quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados en el contexto de un proceso judicial que haya respetado las garantías del debido proceso. De otro lado, también este artículo 36 de la Constitución hay que correlacionarlo y concordarlo con el artículo 139 de la propia Constitución, cuyo inciso segundo establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado se han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos y trámites, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Claro, en el caso de la señora Betsy Chávez no hay una sentencia condenatoria, pero hay un proceso en curso que con deficiencias de todas maneras está observando los estándares del debido proceso internacionalmente aceptados. Entonces, la primera cuestión que hay que plantearse es dónde está la persecución política. No basta con que México califique la situación como persecución política, porque el artículo 3 de la Convención sobre Asilo limita la facultad de calificación en función de las condiciones concretas, ¿no? Bien, muchísimas gracias al señor Óscar Esquiapapietra por estar con nosotros y compartir este análisis
sobre una decisión que tiene que tomar el gobierno peruano. En declaraciones nada más esta mañana a un medio de comunicación, el ex canciller Francisco Tudela decía que el Perú, de negar el salvoconducto, se expondría a un proceso internacional, a la posibilidad de ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un litigio con México. Vamos a ver con tranquilidad qué es lo que decide la Cancillería y a partir de ello ya haremos el análisis correspondiente. Muchas gracias y muy buenos días. 8:27 minutos.